Bueno, confiando en que entonces a partir de ahora somos capaces de madurar y tener presente que cada vez que digamos número complejo vamos a tener en mente que se trata de una parejita de dos números reales. Ya tenemos definido el conjunto de los números complejos. Ahora veamos qué operaciones se hacen entre números complejos. Vamos a definir las clásicas operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, que teníamos para números reales. Pero vamos a ver cómo se hacen. Siempre recuerden, cuando uno pasa de un sistema más chico a un sistema más grande, lo hace tratando de extender las propiedades, pero que lo que ya uno tiene definido para el conjunto más chico también siga de alguna manera valiendo en el más grande. Así que, ¿cómo se hace una suma de números complejos? ¿O cómo se hace una suma de pares ordenados? Lo más natural del mundo es, si yo tengo dos pares ordenados y los sumo, que el resultado se haga componente a componente, es decir, que se sumen las dos primeras componentes y eso sea la primera componente del resultado, y la suma de las segundas componentes que sea la segunda componente del resultado. Si ustedes están haciendo física y han llegado a ver algo de fuerzas, recordarán que esto tiene algún parecido, el hecho de sumar componente a componente. En definitiva, por definición, la suma de dos números complejos va a ser así. La suma del complejo AB más el complejo CD va a ser otro complejo, por lo tanto, esto es un par ordenado de números reales cuya primera componente es la suma de las dos primeras componentes de los pares que intervienen en la suma. O sea, la componente del primer par es A, la primera componente del segundo par es C, entonces como primera componente acá viene A más C. Y como segunda componente viene la suma de las segundas coordenadas, o sea, de las partes imaginarias. ¿Sí? Esto es lo que dice: el complejo suma tiene como parte real la suma de las partes reales de los complejos intervinientes. Y como parte imaginaria, la suma de las partes imaginarias de los complejos intervinientes. Como si yo sumo, fíjense, acá tengo que tener A, B, C y D, todos números reales. Si yo sumo dos números reales, tengo un número real. Otros dos números reales sumados también me da un número real. Por lo tanto, esto es una parejita de números reales. Por lo tanto, es un número complejo por definición. Así que la suma está bien definida. Cuando yo sumo dos números complejos, el resultado es otro número complejo. Por ejemplo, hacemos el complejo 2, 3 más el complejo 1, 8. ¿Cómo se hace esa suma? Componente a componente. La primera componente es 2 más 1. La segunda componente es 3 más 8. 2 más 1 es 3. 3 más 8 es 11. Otro ejemplo. El par menos 1 pi, que es un complejo, más el otro complejo 1 menos 2. Bueno, sumemos primera componente con primera componente. Menos 1 más 1, 0. Y segunda componente con segunda componente, pi más menos 2, pi menos 2. O sea, 0, como había anticipado, pi menos 2. El resultado de esta suma de estos dos números es 0, pi menos 2. Parte real 0, parte imaginaria pi menos 2. ¿Qué propiedades cumple esta suma en este nuevo universo? Que es conmutativa. ¿Cómo veo que una suma es conmutativa? Primero, ¿qué quiere decir que sea conmutativa? Repasemos que no importa el orden en el que se sumen. Si yo sumo primero un complejo y luego otro, o sea, digamos un complejo Z1 con un complejo Z2, da lo mismo que si sume Z2 con Z1. O sea, si yo hago una parejita de pares ordenados que son números complejos, AB, y a eso le sumo CD, esperaría, si es conmutativa, que sea lo mismo que sumar CD primero más AB después. Vamos a ver que esto efectivamente ocurre y por qué ocurre. Por definición, AB más CD ya sabemos que es A más C, B más D. Pero A más C,
fíjense que A y B y C y D son todos números reales, así que A más C es una suma de dos números reales que sabemos que es conmutativa, así que C más A es lo mismo que A más C. Y B más D es lo mismo que D más B. Pero ahora resulta que esta fórmula corresponde al resultado de sumar CD con AB, porque fíjense, ¿cómo resuelvo esta suma CD sumado a AB? Primera más primera, C más A. Segunda, D más segunda, que es B, D más B. O sea, efectivamente este corresponde a esta suma. Entonces fíjense por transitividad, esto es igual a esto es igual a esto, y esto es igual a esto, por lo tanto esto es igual a esto, que es como decir, no interesa el orden en el que se hace la suma es conmutativa y queda demostrada la conmutatividad. En algún lado hemos usado el hecho de que la suma de números reales es conmutativa. De la misma manera se demuestra que es asociativo, o sea que Z1 más Z2 y a ese resultado sumarle Z3 da lo mismo que hacer Z2 más Z3 y sumarle ese resultado a Z1. Se los dejo como ejercicio, no es difícil. Y tiene elemento neutro la suma de números complejos, que es el par ordenado 0, 0. Por supuesto, recordamos qué quiere decir elemento neutro, que cuando uno lo opera con otro par, a ese par lo deja como está. Si uno mira esta fórmula, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo tiene que ser un complejo para que al sumarle a AB lo deje como está al AB? Y parece que el 0, 0 es la única chance. Bueno, lo demostremos formalmente. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Un neutro, como no conozco, tiene que ser un número complejo, por lo tanto tiene que tener parte real y parte imaginaria. Como no las conozco, las voy a llamar el señor X, el incógnita X y el señor y la señora Y, incógnitas, las estoy buscando. ¿Qué tienen que cumplir? Que cuando yo tomo cualquier parejita, o sea, cualquier número complejo AB, y le sumo ese neutro, cuyas coordenadas todavía no conozco, el resultado sea el propio AB. Entonces, para que estos que tengo a la izquierda una suma de complejos, a la derecha tengo otro complejo. ¿Qué tengo que resolver primero? Bueno, la suma. A, B más X, Y, eso es lo mismo que, por definición, primera más primera, o sea, parte real más parte real, va a la parte real del resultado de esta suma. Y a la parte imaginaria va la parte imaginaria más la parte imaginaria. Ese es el resultado de esta suma. Y eso es lo que tiene que ser igual a el complejo AB. ¿Cuándo dos complejos son iguales? Cuando sus primeras componentes coinciden y sus segundas componentes también, es decir, parte real igual a parte real y parte imaginaria igual a parte imaginaria. Simultáneamente, por eso usamos el y. A más X igual a A. Eso sería igualdad de las partes reales. Y simultáneamente B más I igual a B, eso es igualdad de las partes imaginarias. Es lo que tiene que ocurrir para que estos dos complejos sean iguales. Y ahí ya está evidente que, por ejemplo, A más X igual a A, si sumo menos A a ambos miembros me queda que X es igual a 0. Y sumando menos B a ambos miembros me queda que Y es igual a 0. O sea, no tenemos otra que el X sea 0 y que el I sea 0. O sea, que el par este sea el 0, 0 que habíamos anunciado acá. Y aparte, cuando una operación tiene elemento neutro, uno se pregunta si cada elemento tiene su propio inverso. Y sí, cada elemento, cada número complejo, tiene un único inverso para la suma. ¿Cuándo dos cosas eran inversas? Cuando operadas daban el neutro. Bueno, si yo tomo un complejo ZAB, su inverso para la suma, que lo vamos a llamar el opuesto de ese Z, lo vamos a designar como menos Z, la misma notación. ¿Se acuerdan que en números reales, dado un número, su opuesto se denotaba como menos ese número? Bueno, acá también, al complejo Z, el opuesto de Z se va a denotar como menos Z, pero ¿a qué va a corresponder? A menos B. O sea, tenemos que chequear que efectivamente
AB y menos A menos B, con esta regla de suma, son opuestos entre sí, es decir, son inversos, lo cual quiere decir que cuando los sumo me da el neutro. Y parece, ¿no? A más menos A, por definición de opuestos en reales, eso da 0, y B más menos B también. Bueno, pero hagamos de cuenta que ni siquiera lo hemos adivinado, vamos a deducirlo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que si me dan un complejo AB, encontrar algún complejo, parte real y parte imaginaria, desconocidos por el momento, por eso X, Y como incógnitas, que operados me den el neutro, que es el 0, 0. Hacemos lo de hace un ratito, resolvemos esta suma AB más XY, parte real más parte real va a la parte real. Y B más I, esa es la parte imaginaria del resultado. Y esas dos partes se tienen que igualar a 0, 0. En definitiva, A más X, que es la parte real del resultado de acá, tiene que ser igual a la parte real de acá, que es el 0. Y B más I, que es la parte imaginaria de esta suma, tiene que ser igual a la parte imaginaria de este complejo de la derecha, o sea 0, de donde, si despejamos X, me queda menos A, es decir, sumo miembro a miembro menos A, estoy aplicando una propiedad que ya sabemos que vale, que es la propiedad uniforme de la suma en reales, para despejar X, y me queda menos A. Y similarmente Y igual a menos B, entonces si X es menos A e Y es menos B, el opuesto de AB, que era ese XY, es X, o sea, menos A y menos B. Ahora vamos con el dolor de cabeza al principio, que es el producto en el conjunto de los números complejos. Vamos a aprender a multiplicar dos números complejos, vamos a dar de hecho una definición de cómo se multiplican dos números complejos, vamos a ver ejemplos, pero más adelante vamos a ver maneras un poquito más fáciles que estar acordándose de esta fórmula que al principio pareciera caprichosa, pero que en su debido momento vamos a ver por qué está así. Si yo tengo dos números complejos A, B, o sea, parte real A, parte imaginaria B, y otro parte real C, parte imaginaria D, el resultado es otro par cuya parte real, o sea, la primera componente va a ser, miren lo que va a ser. Primero leamos la fórmula así a tontas y a locas. A por C menos B por D. ¿Qué es A? Es la parte real del primero. ¿Qué es C? La parte real del segundo. Entonces, el primer tramo de la parte real del resultado es parte real por parte real. A por C. A eso se le resta menos B por D, que son las dos partes imaginarias de los complejos que estoy multiplicando. Y todo eso me da la parte real del resultado de la multiplicación. Ya vamos a hacer un ejemplito, no se aflijan. Pero me interesa que lo vayan viendo cómo es. ¿Qué va en la parte real? Va el producto parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria. Qué difícil. Uno dice, ¿por qué ese menos? ¿Por qué no ha sido más? Ahí nomás ya espiando al lado tengo un más. ¿Por qué no ha sido la vida más fácil? Bueno, ya vamos a ver por qué. Pero vamos a ver también de simplificar y evitar quizás andar acordándose de fórmulas. Pero les aconsejo que se acuerden porque es nuestra definición. Primera por primera, menos, dice la fórmula, segunda por segunda, eso me da la primera componente del resultado. Y la segunda componente es A por D, o sea, la primera por la segunda, más acá sí, la segunda del primero por la primera del segundo. Uf, qué choclo, dirán ustedes. No, no es tanto, con un poco de práctica se lo acuerdan, ¿no? Primera por primera menos segunda por segunda, coma, primera por segunda más segunda por primera, le sale con un versito en algún momento. Ojalá que el versito no se lo olviden. Como se ve, es una pareja. Esta es una operación entre números reales, así que el resultado es un número real. Acá también tengo un número real, por lo tanto acá tengo una parejita de números
reales, por lo tanto es por definición un número complejo. Veamos ejemplos. El 2, 3, el complejo 2, 3, por el complejo 1 menos 8. Son dos números complejos. El primero tiene parte real 2, parte imaginaria 3. El segundo parte real 1, parte imaginaria menos 8. ¿Qué dice la fórmula? Multiplique, primero para la primera componente, es decir, para la parte real, multiplique parte real por parte real, ahí está 2 por 1. Y reste parte imaginaria por parte imaginaria. 3 por menos 8. Acá hay dos signos menos. Uno es este menos es el que viene porque la componente es menos. Este menos viene porque es la componente esta. Este menos viene de la fórmula de la multiplicación. De lo que tenemos que hacer para multiplicar bien. Poner ahí un signo menos. Después ya vamos a ver cuánto da esto. Y la segunda componente, es decir, la parte imaginaria, que era la cruzada sumada, es decir, primera por segunda, 2 por menos 8, más segunda por primera, 3 por 1. Y ahora nos queda solo hacer las cuentas. 2 por 1, 2, menos por menos más, 3 por 8, 24, 2 más 24, 26. 2 por menos 8, menos 16, 3 por 1, 3, así que menos 16 más 3, menos 13. Otro ejemplo, el par ordenado menos 1 pi por el par ordenado 1, 2. Primera, menos 1 por 1, es decir, primera por primera, menos 1, menos segunda por segunda, pi por 2, 2pi. O sea, menos 1 menos 2pi me queda la primera componente. Y la segunda es primera por segunda, menos 1 por 2, menos 2, más segunda por primera. Este más es el de la fórmula, ¿no? Este menos también era el de la fórmula. Pi por 2, que es... pi por... Para la segunda componente era primera por segunda, menos 1 por 2, menos 2, más segunda por primera, pi por 1, pi. Y eso queda allí porque ya no podemos hacer ninguna operación. Hay una multiplicación notable y notablemente fácil. Multiplicar por 0, 0. Cualquier complejo que yo multiplico por el 0, 0, a ver, apliquemos la fórmula. Primera por primera, a por 0, 0. Menos segunda por segunda, b por 0, 0. 0 menos 0 me da 0. Y luego, primera por segunda, a por 0, 0, más segunda por primera, b por 0, 0, 0 más 0, 0. O sea que multiplicar a cualquier complejo por el 0, 0, el 0, 0 se chupa a todos en la multiplicación. Por eso se llama absorbente para la multiplicación el 0, 0. Así como el 0 era absorbente para la multiplicación en reales. Cualquier número multiplicado por 0 daba 0. ¿Qué propiedades conserva esta operación así definida en el conjunto de los números complejos? Bueno, primero es conmutativa. Veámoslo de esta manera. Primero calculemos AB por CD, o sea, dos complejos en este orden, y luego calculemos CD por AB, o sea, en el otro orden. Guarda que cuando digo conmutativo no digo cambiar de orden los pares. Estoy diciendo que multiplicar un par ordenado, un complejo Z1 por un complejo Z2, es lo mismo que multiplicar a Z2 por Z1, ¿no? Nadie está hablando de invertir el orden de cada parejita, ¿no? Entonces, AB por CD, por la fórmula, ahí la tenemos escrita arriba, AC menos BD, AD más BC. Primera por primera menos segunda por segunda, coma, primera por segunda más segunda por primera. Ahora hagámoslo en el otro orden, o sea, CD por AB. Y sería primera por primera, C por A, menos, por fórmula, segunda por segunda, D por B, coma, y para la segunda, primera por segunda, C por B,
más segunda por primera D por A. Claro, y uno se pregunta, ¿y estas dos cosas son iguales? Y por supuesto que sí, porque miren, acá tengo A por C y acá tengo C por A. Es un producto de dos números reales y el producto de números reales es conmutativo, así que A por C es igual a C por A, eso ni lo dudamos. Así que acá tenemos lo mismo. Y lo mismo acá, el menos está como está y acá tengo B por D y acá D por B, más vale que es lo mismo. Y en las segundas componentes, acá tengo A por D, acá tengo D por A. Bueno, esto es lo mismo que esto. Y ambos están sumados, uno a B por C y el otro a C por B, que son los mismos números. Por lo tanto, esto es igual a esto. Por conmutatividad. Acá tengo conmutatividad del producto de números reales y de la suma de números reales, pero ambas son válidas, así que en definitiva tengo que estos dos son iguales. Y da lo mismo multiplicar Z1 por Z2 que multiplicar por Z2, que multiplicar Z2 por Z1. De la misma manera, un poquito más tedioso, se demuestra que es asociativo, o sea que si yo multiplico Z1 por Z2 y a ese resultado lo multiplico por Z3, da lo mismo que hacer Z1 por el resultado de Z2 por Z3. Los paréntesis de la multiplicación son irrelevantes. No son irrelevantes los paréntesis de notación de pares ordenados, obviamente. ¿Tiene elemento neutro el producto? Sí, es el 1, 0. Ese ya puede ser un poquito más complicado de darse cuenta que el neutro para la multiplicación es el 1, 0. O sea, el 1, 0 multiplicado a cualquier parejita AB la va a dejar como está, AB. Veamos cómo lo deducimos. Igual que con el neutro de la suma. Yo busco una parejita, es decir, un complejo, una parejita que todavía no conozco, pero que yo sé que multiplicado a cualquier par AB me dé el mismo par AB. O sea, como para que decir, este neutro operado con este AB no lo mueve a AB, no lo cambia, lo deja como AB. Esa es la definición de neutro. Entonces, como hicimos hace un rato, resolvemos el producto, tengo A por X menos B por Y, esa es la primera componente. Ya ahora yo voy a ir un poquito más rápido porque ustedes si no se me van a dormir. Bueno, digamos, ya se acuerdan bien de la fórmula del producto. Y como segunda va primera por segunda, A por Y, más B por X, que es segunda por primera. Y ese es el resultado de este producto. Eso es lo que queremos que sea igual a AB. Y estos dos complejos son iguales cuando simultáneamente son las dos componentes, o sea, la primera componente de la parte real con parte real igual y parte imaginaria con parte imaginaria también igual. En forma simultánea, o sea, eso nos lleva a un sistema de ecuaciones. Primera componente, A por X menos B por Y, igual a primera componente, A. Y segunda componente, A por Y más B por X, igual a B. Bueno, nosotros nos estamos un poquito anticipando a otro tema de la materia que es ecuaciones y sistemas de ecuaciones, pero confío en que ustedes tienen algo de registro sobre cómo se operaba con sistemas de ecuaciones. Había varios métodos para resolver despeje y sustitución o multiplicar a cada ecuación por algún número y combinar las dos ecuaciones. Bueno, ese es el que vamos a aplicar. Hay varios métodos, no importa si no se acuerdan, pero hagan un esfuerzo por recordar. De todos modos, lo que yo les voy a ir diciendo acá es absolutamente coherente y basado en las cosas que ya sabemos. Uno de los métodos consistía en multiplicar por algún número adecuado a una ecuación, por otro número adecuado a la segunda ecuación y luego sumar miembro a miembro las dos ecuaciones. ¿Cuáles son los números adecuados? Para la primera, yo la voy a multiplicar miembro a miembro por A. O sea, si esto es igual a esto, ley uniforme del producto, multiplico todo esto por A y multiplico todo esto por A y me tiene que seguir dando una igualdad. Entonces, si multiplico esto por A, sería A por AX menos BI. Aplico la distributiva y me va a quedar A cuadrado por X menos A por B por Y. Y eso tiene que ser igual a A cuadrado, porque si multiplico a esto por A, también tengo que multiplicar a esto por A. Y de igual manera, abajo voy a multiplicar por B, miembro a miembro.
O sea, al primer miembro lo multiplico por b y aplico la distributiva, me va a quedar b por a por i, o a por b por i es lo mismo, más b por b, o sea, b cuadrado por x, y eso tiene que ser igual a ¿quién? Multipliqué por b, así que a esto también lo multiplico por b, va a ser b cuadrado. ¿Qué gano con eso? Gano que estas dos igualdades, si las sumo miembro a miembro, fíjense que ¿qué va a quedar en el miembro de la izquierda en esa suma? Se van a cancelar el menos ABI con el ABI y va a quedar a cuadrado por x más b cuadrado por x. Eso, si yo sumo esto con esto, me queda esto. Y por supuesto que si esto es igual a esto y esto es igual a esto y sumo estos dos, también tengo que sumar estos dos, o sea, igual a cuadrado más b cuadrado. De acá, ¿qué puedo hacer? Acá tengo dos términos que tienen a x como factor común, lo voy a sacar de factor común. X factor común de a cuadrado más b cuadrado. Y al miembro de la derecha lo voy a dejar como está, pero ahora ya está casi cantado. Si a cuadrado más b cuadrado por x tiene que ser igual a cuadrado más b cuadrado, no queda otra que x sea igual a 1. Si queremos que esto ande para toda parejita AB. O sea que x igual a 1, miren, es lo que el x se suponía que era la parte real del incógnita ese, del neutro incógnito que estoy buscando. X igual a 1, es lo que hemos anunciado. Y el y igual a 0, bueno, parecido. Multiplico miembro a miembro y combino como. Al de arriba lo multiplico por menos b, miembro a miembro, o sea, menos b por a por x. Menos b por menos b por i, ahí hay una regla de los signos, va a quedar más b cuadrado por i igual a menos b por a. Y luego al de abajo lo voy a multiplicar por a. A por el primer miembro va a ser igual a A por el segundo miembro. Entonces A por el primer miembro, distributiva A por I, A cuadrado por I. Más A por B por X, ahí está, igual a A por B. Y ahora voy a sumar miembro a miembro. Sumo el miembro de la izquierda con el miembro de la izquierda. Acá lo que se va a cancelar, acá tengo menos b por a por x, acá tengo a por b por x, con signo positivo, con este negativo, se van a cancelar en la suma. Si yo sumo esto más esto, va a quedar solamente a cuadrado por i más b cuadrado por i. Y eso tiene que ser igual a la suma de esto con esto, que menos b por a más a por b más vale que es 0. Por lo tanto, me queda que si saco factor común y, me queda que a cuadrado más b cuadrado, todo eso por y, igual a 0, de donde no me queda otra que el y sea igual a 0, que es lo que habíamos anunciado acá. ¿Sí? Y era la parte imaginaria del complejo neutro incógnita que estábamos buscando, ya no es incógnita, ahora sabemos que vale 0. ¿Sí? O sea, el único valor de y que hace que esta igualdad se cumpla para cualquier parejita AB es el i igual a 0. Por eso el neutro del producto es el complejo 1,0. Parte real 1, parte imaginaria 0. Nos preguntamos si, ya que tenemos neutro, todo elemento, todo número complejo tiene un inverso para el producto. Antes de ir a esa diapositiva, me gustaría que recuerden que el 0 es absorbente. Eso quiere decir, el 0 es absorbente. O sea, 0, 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0, 0. Jamás me va a dar el 1, 0 que es el neutro. O sea, el 0, 0 no tiene inverso. Pero cualquier otro número complejo que no sea el 0, 0, seguro que tiene un elemento inverso para el producto y es único. ¿Cómo lo deducimos? Bueno, planteamos, ¿qué queremos de un inverso? Que multiplicado, si yo tengo un número AB y quiero encontrar su inverso, que no lo conozco y por lo tanto lo llamo XY, quiero que AB multiplicado por XY me produzca ¿qué? El neutro. La definición de inverso es operado, me dan el neutro. Entonces resuelvo el producto este que está a la izquierda, que es A por X menos B por Y, A por I más B por X, y eso quiero que sea igual a 1, 0. De nuevo, esta igualdad de complejos se da si parte real igual a parte real,
y parte imaginaria igual a parte imaginaria, que nos lleva a un sistema de ecuaciones. Ax menos bi igual a 1, eso sería parte real igual a parte real. Y a por i más b por x igual a 0 sería la otra ecuación. De nuevo acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resolvemos por el mismo artificio de hace un rato. Multiplico por a ambos miembros de esta igualdad de arriba. Y me queda a cuadrado por x menos a por b por i igual a a. Y a la de abajo la multiplicamos por b, es decir, b por a por i más b por x, o sea, b cuadrado por x igual a 0 por b, que es 0. Sumo miembro a miembro, se van a cancelar estos y me queda a cuadrado más b cuadrado, perdón, a cuadrado de x más b cuadrado de x, acá está, igual a más 0, que es a. Saco factor común x, que está efectivamente factor común entre estos dos términos, y me queda a cuadrado más b cuadrado. Todo eso por x igual a a, por lo tanto, x igual a, esto está multiplicando. Pregunta, ¿lo puedo pasar dividiendo? Hay que tener cuidado, porque en realidad pasar dividiendo es dividir a ambos miembros por este número. O multiplicar, digamos, sí, digamos así, dividir ambos miembros por a cuadrado más b cuadrado. ¿No hay un peligro? Sí, por supuesto que habría un peligro. ¿Qué pasa si a cuadrado más b cuadrado fuese 0? Más vale que pasaría una división por 0 y eso está prohibido. Pero resulta que gracias a la condición de que a, b no es 0, 0 quiere decir o bien a no es 0, o bien b no es 0, o bien ninguno es 0. Entonces, en todos esos casos, si yo sumo un número, si yo tengo la garantía de que al menos uno de estos dos números no es 0, su respectivo cuadrado no va a ser 0 y por lo tanto sumado al cuadrado del otro no va a ser 0. O sea, en definitiva, esto, con esta condición de que AB no sea el 0, 0, a cuadrado más b cuadrado no va a ser 0. Entonces, con total seguridad lo puedo pasar dividiendo. Y hago una operatoria parecida para encontrar el valor de y, multiplico por menos b, voy a ir un poquito más rápido porque son los mismos pasos. A la de abajo la multiplico por a, sumo miembro a miembro, acá se me van a cancelar y va a quedar a cuadrado por i más b cuadrado por i igual a menos b, va a quedar menos b más 0 menos b. Así que saco factor común y en el primer término y va a quedar factor común de a cuadrado más b cuadrado. Eso tiene que ser igual a menos b, por lo tanto y menos b sobre a cuadrado más b cuadrado, ya sabemos que no hay peligro de que esto vaya a ser 0 por esta condición. O sea que en definitiva, el inverso multiplicativo, que denotamos como AB a la menos 1, el inverso multiplicativo de AB es, bueno, el X, es decir, la primera componente del inverso es A sobre A cuadrado más B cuadrado. La segunda coordenada, o sea, la parte imaginaria, es Y, o sea, menos B sobre A cuadrado más B cuadrado. Es bastante aburrido tener que acordarse de esta fórmula del inverso, pero no es tan grave. Fíjense que en ambos casos aparece una división de algún número por a cuadrado más b cuadrado, o sea, la suma de los cuadrados de las dos componentes, de la parte real y de la parte imaginaria del complejo al que le estoy calculando inverso. Y arriba van el a, o sea, la misma primera componente que a, y el menos b, o sea, casi la misma segunda componente que el par al que le estoy calculando inverso. Nada más que cambiada de signo. En definitiva, esto me da una fórmula para calcular inversos. Pero hay algunas cosas más fáciles que vamos a ver más adelante. Pero esto es por definición lo mejor que podemos hacer por el momento.